Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Qué gusto saludarte. Un saludo. Gracias por estar con nosotros. Primer tema, Biden, virtual candidato de los demócratas a la presidencia de Estados Unidos, ya con el apoyo de Bernie Sanders y, como siempre, con un extraordinario discurso del expresidente Barack Obama. Y hay que añadir también el apoyo hoy de Elizabeth Warren. Esto refleja, sin lugar a dudas, una coordinación de movimientos por parte del Partido Demócrata, asumiendo lo que está ocurriendo, asumiendo la crisis que se está viviendo en Estados Unidos y además entendiendo que, pues, francamente, había muy pocas probabilidades, si acaso, de que Sanders hubiese podido ganarle a Biden. Ya no tenía caso prolongar la carrera y no había que cometer los errores de, por ejemplo, la campaña pasada, ¿no? Entonces había que presentar un frente unificado. Entonces lo que logra hacer el Partido Demócrata es que toma los reflectores en medio de la crisis actual, recupera el posicionamiento Biden, que lo había perdido durante las últimas semanas, sin duda, y empujado por el expresidente Obama y obviamente por el endoso de Biden, de Sanders y de Elizabeth Warren, pues se busca presentar este frente unificado que obviamente buscará contender la presidencia de una forma distinta a lo que se hizo hace 4 años. Ahora, Mauricio, los demócratas tienen un problema que, con todo y todo, están en la página 32 de los periódicos, porque los periódicos, los noticieros, etcétera, están concentrados en la crisis sanitaria y económica de Estados Unidos. Por cierto, hoy el dato de empleo, otra vez terrible, 20 millones ya hay de estadounidenses desempleados. 22. 22, sí. Hombre, bueno, en un mes se perdieron todos los empleos que se habían ganado durante una década. Entonces, en ese sentido, están en problemas los demócratas. Están en problemas porque no tienen mucha oportunidad de ir presentando el mensaje, pero al mismo tiempo hay un tema ahí que creo que también hay que incorporar a la discusión. Es decir, el presidente Trump está en este momento muy vulnerable porque la situación pues no está fácil. O sea, no está fácil en este momento manejar la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política que representa esto, porque además hay golpeteo político continuo, las críticas de si intervino o no intervino. Esta semana vimos, por ejemplo, todo el pleito con los gobernadores, luego al final, el día de hoy, ya más o menos toma una posición más conciliadora, pero hay todo un golpeteo político y hay un desgaste en un momento crítico para el país. Entonces, claro, esto puede ser una apuesta, le puede terminar saliendo bien las cosas, pero no está fácil. Y claro, el Partido Demócrata va a tener que efectuar propuestas alternativas y tratar de irse posicionando en la agenda. No pueden hacer mítines, no pueden hacer una recaudación de dinero presencial como se acostumbra. Vamos, no está fácil. En este momento las noticias están sobresaturando la agenda, las noticias respecto a la crisis sanitaria y la crisis económica están sobresaturando la agenda. Y en ese sentido vamos al segundo tema que queríamos hablar el día de hoy contigo. Trump, que tiene un olfato político indudable, ¿no? O sea, y está viendo que le van a echar la culpa de muchos errores que cometió en esta crisis sanitaria y económica del coronavirus. Dice, pues le voy a echar la culpa a la Organización Mundial del Comercio y por eso le congelo los fondos que da Estados Unidos a esta organización. La Organización Mundial de la Salud, efectivamente. Sí, perdón, ¿qué dije de comercio, verdad? No, la Organización Mundial de la Salud, perdón, disculpa. A esa ya le pegó antes. Ya le pegó antes. Exacto. No, la OMC. La OMS. Efectivamente tiene un componente internacional y tiene un componente interno. El componente internacional pues es echar la culpa, afectarla políticamente por sus lazos con China y decir que cometió una serie de errores, etcétera. Pero su audiencia principal, sabemos, de Donald Trump está dentro de su país y lo que está buscando hacer es primero que nada un mensaje consciente
consistente, ahora lo decíamos de broma, pero en realidad él ha estado golpeando a este sistema de organismos internacionales, leyes internacionales, arreglos, acuerdos internacionales. Él ya lo ha estado golpeando a lo largo de los últimos años y mantiene un discurso coherente de que se trata de temas que no son de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que estar enfocado en lo suyo, enfocado en sus intereses, y todo lo que no le produce réditos es algo en lo cual no se debe de invertir. Pero además de eso, tienes esta parte que bien mencionas, el factor de utilizarlo como un chivo expiatorio, claro, desviar la atención de las críticas que se le venían haciendo, porque nos hace hablar de lo que quiere que hablemos. Una vez más, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, China, si no China, y claro, desvía la atención y desvía la conversación hacia el sitio donde quiere que esté. Ahora, por más que desvíe la atención, Mauricio, se habla de que esta podría ser la peor crisis económica recesiva desde la Gran Depresión, y desde luego cuando llegue noviembre no va a estar recuperada la economía de Estados Unidos, y ese sí me parece que va a ser un factor determinante para la elección. Yo creo que por eso es justo lo que decía, ¿no? Está muy complicado manejar, y esto no solamente por tratarse de Trump, cualquier persona que estuviera a cargo de Estados Unidos la tendría enormemente difícil. Lo primero que tienes que controlar es realmente los picos en contagios, los picos en lamentables decesos que están ocurriendo, la posibilidad de que estos resurjan si es que retornas a la actividad económica. Entonces tienes ahí todo el problema de salud. Y lo segundo de inmediato que tienes que controlar, incluso de manera paralela, es todo este nivel de desempleo, el apagón económico, el shock económico que está viviendo Estados Unidos como la máxima potencia del mundo, además que está viviendo el planeta en general. Y claro, Trump está muy enfocado hacia adentro. Es difícil que se resuelva una crisis global mirando solamente hacia adentro. Entonces, pues la tiene de verdad difícil, y sin duda está ahí puesto muy vulnerable para que muchas personas terminen de criticar el manejo que ha tenido de la crisis, empezando porque la minimizó desde el inicio. O sea, recuerda cómo sacaba los tweets diciendo que mucha más gente muere por influenza y que no la hacen tanto de tos. Y en este momento es demasiado pánico entrar a lo que están haciendo otros países por el coronavirus. Ya vemos que pues no es así, y entonces esto está recibiendo ya críticas. Seguramente esto se va a continuar en los próximos meses. Ahora, sigue en el aire, ¿no? Todavía estamos en abril, esto es hasta noviembre, muchas cosas pueden pasar. Desde luego yo creo que va a ser una elección muy interesante, pero creo que al día de hoy todavía nadie puede declararse ya triunfador per se, ¿no? No, en lo absoluto. Y creo que si algo hemos aprendido los últimos años es a ser un poquito más humildes con estas predicciones. Es de verdad difícil en este momento. La opinión pública es sumamente volátil, y mucho más en un contexto como el que estamos viviendo. Hoy en día la preocupación mayor de las personas tiene que ver con la crisis económica, con la crisis de salud que estamos viviendo, y cómo se va a manejar esto y cómo va a fluir durante los meses siguientes, si realmente va a ser posible o no retornar a la actividad económica y bajo qué condiciones, si condiciones de normalidad o condiciones muy, muy distintas, y cómo va a impactar eso en la opinión pública y en la aprobación presidencial. O sea, notamos, por cierto, al principio de esta crisis, o sea, hace como un mes aproximadamente, la popularidad de la aprobación de Trump subió primero, sí, y luego empezó a decaer otra vez. O sea, podemos ver estos vaivenes van a seguir ocurriendo, y claro, coincido contigo, es muy difícil de predecir. Y también va a depender de cómo presente su campaña el candidato opositor. Y también, digo, hay que ver cómo se desempeña Biden como candidato, ¿no? Digo, no fue un candidato extraordinario en la primera parte de las primarias, no lo fue, ¿eh? O sea, después levantó bien. O sea, al principio, de verdad, lo veías en los debates, sí, y estaba muy oscuro, muy apagado, muy difícil, no conectaba con la gente. Entonces vamos a ver si eso cambia ahora. También de eso va a depender mucho. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Te dejo de tarea para la próxima colaboración. ¿Cuáles han sido los gobiernos que han manejado mejor
la crisis sanitaria y la crisis económica. ¿Qué te parece como tema? No, es un extraordinario tema. Hay muchísimo que hablar al respecto, por supuesto. Gracias, Mauricio. Nos vemos a la sana distancia. Gracias a usted. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana nos vemos.